Hoy estamos conversando con Marta Cecilia Clavijo Riveros, quien recientemente defendió su tesis doctoral titulada Implicaciones de las subjetividades éticas de los profesores en las prácticas matemáticas escolares, éticas imperantes en la clase de matemáticas. Quiero contarles que la profesora Marta Cecilia es licenciada en Educación Básica con énfasis en matemáticas y magíster en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesora Marta Cecilia Clavijo, bienvenida a los micrófonos de la U Estéreo. Cuéntenos un poco quién es la profesora Marta Cecilia y cuál ha sido como su trayectoria académica. Buenos días, saludos también a todos los que me están escuchando. Bueno, como ya lo dijiste, soy egresada de la Universidad Distrital, pregrado, maestría y ahorita pues en el doctorado. Soy docente de matemáticas de un colegio al sur de Bogotá, en Bosa, un colegio público. A lo largo de mi formación he podido pertenecer a varios colectivos de docentes en los cuales nos hemos preocupado por las cuestiones sociales y políticas de la educación matemática, por ser esa alternativa que nos permite comprender esas prácticas matemáticas. Profesora Marta Cecilia, su tesis recibió la calificación de laureada. Cuéntenos un poco cómo nació esa propuesta de investigación, doctora. Dentro de esas cosas que te digo, de esos intereses sociopolíticos y de comprender esas prácticas matemáticas, buscamos un aporte hacia la educación didáctica de las matemáticas y vemos que una posibilidad es preguntarnos sobre cómo incide la labor docente en las prácticas matemáticas, pero de qué manera yo también puedo ver y permitirle al docente, incluyéndome, a que visibilice esas implicaciones y que en esos ejercicios pueda evolucionar su comprensión hacia la didáctica de las matemáticas. En ese sentido, viene siendo importante reconocer las características de cada sujeto y especialmente cómo podría uno reconocer la subjetividad del docente. Entonces, la investigación surge de unos intereses particulares y profesionales que miran hacia los enfoques sociopolíticos. Cuando entramos al doctorado, el doctorado tiene unos seminarios que nos permite conocer cuál es el estado en investigación en educación matemática. A partir de esos seminarios, en el transcurso de más o menos 2 años, uno comienza a trabajar, a interactuar con investigadores de alto nivel de educación matemática y comienza a pulir esa idea en términos de poder reconocer esa línea de investigaciones necesaria en educación matemática. ¿Qué nos puede contar, digamos, de los objetivos de la tesis y sobre todo de la metodología que utilizó para hacer la investigación? Bueno, en ese sentido encontramos en la investigación necesidad de hacer muchas apuestas. Hablar de subjetividades éticas, particularmente el docente de matemáticas, requiere unos constructos, unas apuestas teóricas, una propuesta nueva, y eso requiere un sustento teórico, pero no se puede desligar desde la práctica. Entonces, el trabajo que se hizo metodológicamente va encaminado a fortalecer esas apuestas que se dan, a conceptualizarlas desde los 2 ámbitos. Y es un aspecto muy complejo, porque al hablar de subjetividades éticas, ampliamos el espectro de lo que se está trabajando en educación matemática, considerar más factores, y eso requiere un volumen de información bastante amplio y unas decisiones metodológicas importantes para que haya una coherencia y una posibilidad de afianzar esos constructos nuevos en el ámbito de la educación matemática. Otra cosa también que se hizo es un trabajo sobre matrices, y esas matrices estuvieron todo el tiempo sustentadas en lo teórico, en lo práctico, y esa validez de expertos de un reconocimiento importante y cercanos a la investigación en términos de didáctica de la matemática en sus últimos tiempos y ética con relación a las matemáticas. ¿Qué nos puede contar, digamos, de los hallazgos que encontraron? ¿Cuáles fueron como los principales? Bueno, hay un hallazgo que de pronto no pude expresar en la sustentación que me parece muy importante, y es las tensiones y las limitaciones que tenemos los profesores en las aulas y cómo esas cosas hacen que las prácticas matemáticas se anquilosen a tiempos anteriores de lo que podríamos pensar en términos didácticos. Y otra cuestión que también, digamos, que puede ser también tomado como una denuncia, una necesidad, es que dentro de las instituciones hayan espacios para que los docentes hablen de didáctica, no solo los docentes de matemáticas,
sino que esté esa posibilidad para hablar de didáctica. Y eso le permitirá al docente comprender su práctica y transformarla, que es lo que se intentó hacer con la investigación. Otra cosa de la metodología que les pareció interesante es el laboratorio de prácticas docentes. En ese laboratorio comenzamos a construir una comprensión de las prácticas matemáticas y traemos a ese lugar de estudio las problemáticas que van transcurriendo, las estrategias que empleamos y cómo eso tiene ciertos efectos en los estudiantes. ¿Sí? Eso te estoy, digamos, como ampliando lo que de pronto no alcancé a decir en la presentación. Y entonces en ese transcurso se genera ese colectivo que le permite al docente también construir conocimiento en didáctica de las matemáticas y transformar su práctica, porque desde la naturaleza misma del laboratorio, en donde en conjunto, en colectivo, pensamos una situación y podemos avanzar y vemos que generamos un aprendizaje, le permite a los docentes también intentarlo en el aula, arriesgarse, con la confianza de que tengo mi equipo de trabajo en el cual voy a encontrar otras visiones de mundo que me van a enriquecer y que puedo estar todo el tiempo complejizando y disfrutando también mi práctica como docente. ¿Esa propuesta se puede trasplantar a otra área, digamos a biología, a inglés, a lenguaje, qué sé, o solamente sería para el área de matemáticas? Digamos que el constructo o la estructura de la tesis daría para que se aplique en otras áreas, en términos de que cada área tiene su didáctica y analizar de qué formas se trabaja en biología, en lenguaje, y cómo eso incide en el aprendizaje, sí tendría... Sí, y hay partes en las donde hay coincidencia que podríamos pensarlos en varias áreas, porque a unas preocupaciones en investigación de una época metamoderna, entonces ahí miramos la complejidad del contexto y cómo eso incide en las prácticas de aula y en las prácticas generales. Entonces está una relación intrínseca en la complejidad, mirado en mi caso, desde las clases de matemáticas, desde la educación matemática, y ya en otro caso se podría ver desde otras áreas. Sí, sería muy interesante. Cuéntenos cómo fue, digamos, su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación, particularmente en el énfasis de educación matemática. Bueno, como te comentaba ahorita, es muy importante la formación que recibimos en el doctorado, en el énfasis de educación matemática, porque partimos, por ejemplo, de unos seminarios muy interesantes en los cuales contamos con expertos de talla internacional de todas partes del mundo. Eso enriquece mucho las propuestas de investigación. En esos espacios, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de presentarle mi propuesta de ciertas maneras en el transcurso de cómo iba evolucionando la idea a diferentes expertos. Y eso me permitió tener un mejor nivel en términos de la propuesta investigativa, por una parte. Por otra parte, la formación que tenemos nosotros es integral, o sea, nosotros podemos profundizar en muchos enfoques, profundizar a nivel de estudio y hacer una línea de investigación importante. Por otra parte, pues mi director de tesis también, el codirector, siempre son personas muy reconocidas en el campo de la educación matemática, dedicados a investigar. Eso le permite tener un alto nivel tanto en la parte de formación como en la parte investigativa. Finalmente, digamos, ya terminó su proceso en el doctorado. Digamos, ¿ahora qué sigue? ¿Va a asumir otros proyectos académicos o personales? Cuéntenos cuál es su proyección a partir de ahora. Sí, bueno, la propuesta de investigación, dado que se asumieron unas complejidades, nos damos cuenta que hay necesidades de continuar en investigación, en esa línea. Entonces, me gustaría, por una parte, fortalecer ese trabajo y me gustaría fortalecerlo en equipo. Entonces, como te decía al comienzo, yo pertenezco a unos colectivos, Pandora, Redumac, Red de Educadores de Matemáticos Críticos, y otros grupos de estudio en los cuales he bajado de pronto mis interacciones porque el doctorado es exigente. Entonces, mi intención es poder profundizar en la línea de investigación, seguir y encontrar grupos de trabajo para seguir profundizando. A nivel de laboral, pues sigo siendo docente de un colegio en bachillerato. Quiero poder seguir transformando mis prácticas a partir de esos conceptos, de hacer equipo en esa institución o con otras instituciones, seguir divulgando y aprendiendo en torno a la didáctica de las matemáticas. Excelente, profe. Profesora Marta Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación.